Ya. Buen día, mi nombre es Melanie Yajera Calvillo Sabanero. Estudio el primer semestre de nutrición en la MAR. En estos momentos voy a presentarles mi línea del tiempo y cómo la formulé. Y es historia de la línea del tiempo de la historia de la nutriología en América Latina. Y yo formulé mi línea del tiempo de esta manera, que fuera como un tríptico, para que fuera más fácil de leer y menos enredoso. Utilicé hojas azules y moradas y blancas. La nutrición en México, principales alimentos es el cacao, el maíz, el amaranto, el aguacate, calabaza, jitomate, varias especies de frijol y chile. En 1889, Álvaro Domínguez Peón elabora tesis sobre la pelagra. En 1986 se creó escrito por Cámara Velas acerca de la pelagra. En 1908, José Patrón Correa publica un artículo sobre la culebrilla en la Revista Médica de Yucatán. En 1943 se funda el NNU, Instituto Nacional de Nutriología, bajo la dirección del Dr. Francisco Miranda. Dicha fundación contó con el apoyo de Keyo y Rockefeller. Se inauguró el Hospital de Niño, actualmente conocido como Hospital Infantil de México. Federico Gómez, primera institución de excelencia en el campo de la pediatría en México. Fundador y director el Dr. Federico Gómez Santos, que también creó el grupo de estudio de nutrición infantil. En 1945, el grupo formado por René Graviota, Guillermo Miseu Helguera, Jesús Guzmán García, José Calvo de la Torre dan inicio a sus actividades de investigación. Se realiza encuesta de Valle de Mezquital. Dentro de la investigación más relevante se encuentra la disponibilidad de calcio de tortilla, estudios sobre el aumento de la biodisponibilidad de la nianza del maíz al producir la tortilla. Estudios preliminares de nutrición experimentan sobre la harina de pescado como su suplemento proteico. En los 20, los estudios que se realizan en el Instituto de Nutrición de Argentina están dirigidos a la dieta racional, los requerimientos de energía y de nutrientes, las enfermedades crónicas degenerativas y apenas se rozan los temas de la desnutrición o de carencias vitámicas específicas. En 1936, en la Conferencia Americana del Trabajo de Santiago de Chile, descubrimiento de una serie de sustancias indispensables para la vida cuya carencia era causas de enfermedades de sintomatología dramática eran la pelagra, el beriberi, el raquitismo y otros procesos que llenaban las salas de los hospitales de muchos lugares. Y en 1943, durante la conferencia de Holly Springs, se preconizan 2 dietas. Y voy a presentar nutrición en la República de Argentina. Platillos típicos regionales central. Es loco, cobrito cordobés, empanada tomate de orégano, carbonadas, ensaladas de berro de vertiniente, postres regionales. Arriboso, yemas cocidas en almíbar de baño de María, mazamorra, budín de pan, arroz con leche, dulce de leche, huevo guimbo, queso con miel, compotas de manzana, orejones, empanadas de dulce de coyote. Platos típicos zona noroeste, estofado de cabrito, monte humita. Nutrición en Brasil. Principales alimentos: soja, milja, cacao, naranja, bananas, carnes vacunos. Nutrición en Puerto Rico. Principales de su cocina es plátano yuca, platillos tradicionales: mofongo, arroz mambostedo, alcapurrias y rostones, pernil asado, tembleque, bebidas, piña colada y coquito. En 1938 a 1984, hombre como cuestión social al enfoque técnico-científico del hombre, Brasil. 1890 mostró que en la ciudad de Buenos Aires había más poblaciones extranjeras que hacia Argentina. En 1900 a 1949,
Las condiciones prevalentes eran la malaria, fiebre amarilla, tuberculosis, desnutrición, gastroenteritis. 1904. Primer caso de pelagra en las Américas, considerando el Dr. González Martínez de Puerto Rico. En 1908 se ofrece curso de nutrición y alimentos a los estudiantes de las escuelas normales. En 1908 se ofrecen cursos de nutrición y alimentos a los estudiantes de las escuelas normales que preparaban profesores para el sistema de educación en Puerto Rico. En 1917 se establece en el bachillerato programas que ofrecen después de terminar la escuela superior en educación con una concentración en economía doméstica. 1920 la mortalidad infantil era de 1.162 por mil. Entre las principales causas de muerte se incluían diarreas, bronquitis, raquitismo, tuberculosis, unirraquismo y alimentación deficiente. En 1923 se inyectó insulina por la primera vez en América Latina. 1924 aparecen datos sobre temas vinculados con la nutrición humana en Argentina. Se realizan estudios sobre la diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas en Argentina. 1927 creación de un instituto para el estudio y tratamiento de enfermedades de la nutrición en Argentina. 1930 su alimentación se basaba en habichuelas y algunos otros alimentos como pan, leches, carnes, frutas en pequeñas cantidades insuficientes en Puerto Rico. 1933. Creó la primera escuela de dietistas en América Latina en Argentina. Se abre la primera escuela de dietistas en Argentina. 1934. El doctor Escudero creó un laboratorio para pacientes ambulatorios en Argentina. 1935. El doctor Escudero dictaba su cátedra médica en Argentina. La escuela de dietistas comienza sus actividades docentes en Argentina. Se aprueba la ley del Seguro Social en Estados Unidos en Puerto Rico. 1936, se creó una patología y clínica de la nutrición en Argentina. Olimpiadas de Berlín, también en Argentina. Creó el primer Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición de Chile en Brasil. 1937. Se da el tratamiento de SPROE con ácido fólico y vitamina B12 en Puerto Rico. 1938. La Escuela Nacional Dietista es integrado al Instituto Nacional de la Nutrición en Argentina. 1939. La escuela otorga 2 becas por cada país de esta región. Es así como egresaron los primeros dietistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay en Argentina. 1940. Se elaboró el Círculo de la Buena Alimentación, que agrupaban los alimentos de acuerdo a su valor nutricional. Se introduce la pirámide alimentaria en Puerto Rico también. 1941. Se funda la Asociación en Argentina de Etiología. 1943. Se realiza el primer taller de nutrición comunitaria, en la cual se establece bases para crear un programa de nutrición en Puerto Rico. 1944. Aparece su revista en Argentina. 1945. El profesor Pedro Escudero llega a Bolivia con el propósito de llevar a cabo una encuesta alimentaria en Bolivia también. 1946. Renuncia a la cátedra argentina. Se publica la primera edición de Geografía del Hombre en Brasil. Los programas de comedores escolares en Estados Unidos y que se extiende hasta Puerto Rico. 1947. Durante 27 años el doctor Escudero creó una escuela argentina de nutrición. 1950. Se creó la Escuela de Medicina y otras escuelas de Ciencias de la Salud en Puerto Rico. 1951. Se establece una oficina de nutrición y dietética en el Departamento de Salud con la doctora Esther Cerjado a cargo en Puerto Rico. 1952. Inicia primer curso de dietistas en la Escuela de Nutricionistas en Córdoba, Argentina. 1953 fue creado el Departamento de Nutrición Diabetes por Canesa y sus discípulos han tenido una reconocida labor como pioneros del estudio, enseñanza y control de diabetes. 1958 se creó el Departamento Nacional de Nutrición en Bolivia. El doctor Escudero reemplazó la alimentación de Bolivia también. 1960
Se observa un mejoramiento social, económico y educativo una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. 1964 se crea el programa Madre Niño Apoya por el Programa Mundial de Alimento en Bolivia. Se da inicio a la Escuela de Nutrición. 1967 y 1970 se crea Reforma Universitaria en Chile. Se da inicio a las orientaciones a profesionales nutricionistas, médicos, odontólogos, bioquímicos y biólogos, interesados en profundizar en nutrición en salud pública. Puerto Rico también. 1968 la Escuela de Nutrición produce nutricionistas calificados para trabajos clínicos y programas alimentarios en Argentina. 1970 el doctor Escudero implementa el programa de alimentos por trabajo. Se inauguró la Escuela de Nutrición Dietética en Bolivia. Se creó el primer departamento de nutrición en la historia de la Facultad de Medicina en Chile. Se inicia una transición epidemiológica de salud nutricional, aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Puerto Rico. Se crea la Escuela Graduada de Salud Pública. 1972 el Gobierno Nacional crea el Instituto de Ciencias de Nutrición y de incorporado su estructura académica con fines de docencia e investigación en Argentina. 1973 se creó el primer Programa Nacional de Alimentación y Nutrición. 1974 se creó la carrera de nutrición en la ciudad de Salta, en Argentina. El instituto ha realizado trabajos de investigación. 1973 constituía en hacer investigaciones y estudios sobre la alimentación y nutrición en Brasil. 1976 se crea CESNI, Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, por el doctor Alejandro. En Argentina, el doctor Abelo logró desarrollar en cooperación del primer Plan Nacional de Alimentación. El 23 de junio se aprueba la Ley 11 de reforma ilegal de los sistemas de servicio y de salud que crea el sistema de registro y certificación de profesionales en la salud de Puerto Rico. 1978 declaración de alma alta en atención primaria en salud. 1979 fue creado el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición. 1980 Instituto Nacional de Investigaciones Nacionales Nutricionales en Argentina. 1982 está dirigido a los niños de 3 y 4 años, los cuales reciben atención integral de sus necesidades básicas, incluyendo 3 comidas de lunes a viernes. 1983 se desarrolla e implementa el Plan Nacional de Alimentación Bolivia. 1985-1986 crecimiento de la contribución de los productos básicos en Argentina. 1986 superó los 3.000 kilocalorías. Descendió levemente hasta alcanzar los 2.990 kilocalorías, al valor histórico más bajo de Argentina. 1987 la Facultad de Ciencias Médicas Colombia, su denominación por Facultad de Ciencias de la Nutrición de Mendoza, finales del siglo XX, cuenta con 500 egresados. 1990 disminución del consumo de valor calórico de la dieta en carne. 1991 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, dependiente del MACA. 1992 fue designado Centro de Colaboradores de la OMS en docenas de investigaciones en nutrición infantil. 1994 Primera Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 1995 a 2005 se crea PNA, Policía Nacional de la Alimentación y Nutrición en Brasil. 1996 inician las actividades de investigación científica en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. 1997 se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 1998 tenía una población estimada de 7.9 millones de habitantes. 1999 Observatorio de Enfermedades Crónicas No Transmitibles. Y lo último que tenemos de la línea del tiempo es en el 2000 al 2001, los alimentos que distribuían 3 programas: materno-infantil y prominente en Argentina. En 2001, programa de distribución de leche a madres embarazadas y niños de 2 años, distribuyen leche fortificada con hierro y zinc.
Y en estos momentos de mi parte sería todo. Gracias.